Hermanos, en este día vamos a arrancar con el capítulo 1 y vamos a estar estudiando en unas cuantas semanas, capítulo por capítulo, y no es fácil de tomar todo un capítulo y tomarlo en 40 minutos y tratar de exponer todo lo que está escrito. Y Romanos es uno de los libros más interesantes, mejores que podemos estudiar. Y la semana pasada vimos que el pastor Esteban nos dio una muy buena presentación de quién era Pablo, acerca de dónde fue su preparación y cómo fue su salvación y su llamado en lo que Dios hizo en él, preparándolo para ser el apóstol a los gentiles. Así que vamos a meternos en esta carta y vemos la vida de Pablo y cómo él lo pasó a representar y hablar a la iglesia que estaba en Roma. Y vamos a dividir este capítulo en 4 partes y no vamos a tratar de leer todo el capítulo en el tiempo que tenemos, pero vamos a estar resaltando algunos versículos y vamos a leer muchos de los versículos y vamos a ver cómo lo avanzamos. El saludo de Pablo lo encontramos en los primeros 7 versículos y ahí tenemos lo que Pablo presenta como el llamado personal de Jesús. Ahí vemos en el versículo 1 el llamado de ser apóstol, lo que Pablo fue en su vida llamado y su obra que Dios le había dado, su mandato de llevar el evangelio y ser apóstol entre los que eran los otros apóstoles. Después tenemos el llamado general en versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Es interesante y yo siempre digo, mucho del problema hoy en día en cuanto a las religiones del mundo es con el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es Dios. Es la manifestación de Dios que tenemos. Él es nuestro Salvador. Es Él que vino y ha provisto lo que necesitamos para estar en la presencia de Dios. Así que somos de Jesucristo. Y después él dice en versículo 7, hay un llamado profundo a ser santos, de vivir nuestras vidas para agradar al Señor, para vivir según lo que Él desea de nosotros, dando un testimonio al mundo, a los demás. Realmente separándonos de este sistema del pecado que nosotros vemos en el mundo. Ahora somos los que han recibido a Jesucristo, somos hijos de Dios. Y aún vivimos en esta lucha con la naturaleza pecaminosa, que aún lo tenemos. Ahí tenemos esta resistencia, esa batalla en nosotros de vivir para el Señor y vivir esa vida santa a lo cual estamos llamados a vivir. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo que nos da cuando recibimos al Señor Jesucristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nosotros somos llamados a vivir una vida profundamente santo para el Señor. Algo interesante en esta salud de Pablo, esta primera parte, los primeros 7 versículos, es la presentación que él da del Señor Jesucristo. En los versículos 2 a 4, él dice que Cristo fue prometido antes por sus profetas
en las Santas Escrituras, prometido en el Antiguo Testamento. O sea, Pablo aquí está presentándonos al Señor Jesucristo, afirmando de que aún era prometido, Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y Él es el cumplimiento de todo eso. Una de las cosas importantes del Mesías era del linaje de David, como vemos en el versículo 3. Y después vemos en versículo 4, declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Se recuerda cuando fue bautizado, vino la voz del cielo diciendo y pronunciando que era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y después, lo que es la culminación de todo, de quién es el Señor Jesucristo, es en versículo 4, por la resurrección de entre los muertos. Lo que era la corona de mostrar quién era el Señor Jesucristo es que resucitó de entre los muertos. Y así que presentando, hay un propósito muy importante en el por qué Pablo lo presentó al Señor Jesucristo en esta forma, y lo vamos a desarrollar eso en unos momentos. Ahora nos resaltamos a la oración y el deseo de Pablo en los versículos 8 a 15. Él dice primeramente en versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quienes vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Y él está en versículo 7 escribiendo a los que estáis en Roma. Necesitamos entender acerca un poco de esta iglesia que estaba en Roma. Pablo no había ido a Roma, no conocía esa iglesia, pero lo vamos a ver que tiene propósito de ir a verlos. Pero él está escribiendo a los que estáis en Roma. Roma era la ciudad más importante en el mundo en aquel entonces. Ahí estaba el Imperio Romano que había conquistado el mundo, y ese es el lugar más importante. Pero si volvemos a Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, vemos de que había presente en ese día de todas partes del mundo, mayormente judíos, o mayormente eran helenistas o judíos que vivían afuera de Israel y vivían según los gentiles. Los romanos no realmente vivían en Jerusalén, no seguían en el templo, pero volvían y habían vuelto para ese día, para la Pascua, para la celebración anual que tenía, y volvían. Y estaban presentes en el día de Pentecostés. Habían escuchado el mensaje de Pedro en ese día. Había muchos que habían recibido a Cristo. Ellos volviendo a Roma. Ahora, esta carta está escrita en el año después de Cristo, año 58. O sea, 33 a 58. Son 25 años del Evangelio, de predicar el Evangelio, que ellos habían de día de Pentecostés vuelto a Roma y habían ganado otros, mayormente los primeros judíos, pero ahí llegando, porque como ellos eran judíos, vivían entre los gentiles, y había muchos que habían aceptado al Señor Jesucristo y habían formado esta iglesia en Roma. Y ahora Pablo escribe a los que estáis en Roma, amados de Dios. Y él dice
en su oración de que Él da gracias por su salvación en versículo 8. Él da gracias de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, Roma siendo la ciudad capital realmente del mundo en aquel entonces había muchos que viajaban y iban y venían a Roma y de Roma. Y seguramente habían sido muchos salvos y habían ido y vuelto, y se ve que esta iglesia en Roma había tenido una influencia tan importante de que la fe de esa iglesia estaba divulgada por todo el mundo. Por lo cual Pablo daba gracias a Dios por eso. Y después él pide por su viaje en el versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, vosotros, a ir a vosotros. Ahora, Pablo va a ir a Roma, pero va a ir encadenado, va a ir preso a Roma. Va a pasar varios años en Roma, pero va a ir preso cuando él llega a Roma. Ahora, él tiene el deseo también de viajar a verlos. Eso lo vemos. Pero también tenía un propósito en ese ir a ver los romanos. Primeramente, en versículo 11, se muestra que quería comunicar dones espirituales. Dones, quería enseñarles en cuanto a este camino del Señor, a los que habían aceptado al Señor. Y dice, para confirmarlos. Esta idea de confirmarlos es establecerlos, para ayudarles. Ahora, tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios para nosotros, que podemos estudiar. Pero ellos no tenían esa palabra. Entonces estaba siendo formada. Esta carta que escribió a esta iglesia formó parte de esta Biblia que tenemos hoy en día. Y entonces para confirmarlos, para establecerlos, entonces los apóstoles que habían recibido revelaciones especiales de Dios, entonces ellos tenían para mostrarles y enseñarles, para confirmarlos y establecerles. Este establecimiento más bien era para mostrarles desde el Antiguo Testamento hacia el momento que vivían de quién era Cristo y lo que Él iba a hacer y lo que Él podría hacer. Y lo vamos a ver eso en un momento. Y dice versículo 2 que Él esperaba confortarlos por la fe. La idea de la fe lo vamos a mirar un poco más, pero él quería entender de que su fe era la esperanza. La fe que tenemos en el Señor Jesucristo es nuestra esperanza de que vivimos por la fe, porque nosotros estamos confiando en algo que no lo tenemos. Estamos mirando hacia el futuro, el día en que estamos en la presencia del Señor. Y esa fe es lo que estamos creyendo que eso se lo va a suceder. Y en eso nosotros podemos confortarnos. Y por último, él decía en versículo 13 que deseaba también haber algunos ser ganados por Cristo por sus propias predicaciones y influencia entre los romanos. Entonces, eso es lo que vemos. Después llegamos a una tercera parte aquí de este capítulo, que es el poder del Evangelio.
versículos 16 y 17, que son versículos importantes. Vamos a leer estos dos versículos. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, Pablo dice, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, tenemos que entender esto muy bien. El Evangelio es la obra que hace Dios para salvarnos a nosotros. Es el poder de Dios. No es de mí. No es mi poder. No hay absolutamente nada que yo puedo hacer para salvarme. Y voy a usar la palabra, justificarme delante de Dios. De estar justo, y justo no, la idea es en este lugar justo, no, justo, con justicia en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo hacer? Ese es el poder de Dios y ese es el Evangelio. Y es para todo que cree, a todo aquel que cree, como vemos aquí en este versículo 16. Y después vemos que el Evangelio es la justicia de Dios. Y eso se revela por fe. Por fe. Ahora, Romanos, hay cartas que consideramos que son doctrinales, que nos enseñan doctrina. Hay varias de esas cartas. Hay otra carta que son animadores. Efesios es una carta que habla y nos enseña acerca de la iglesia, doctrinal también. Y Romanos es una carta doctrinal. Y la enseñanza principal de Romanos es la justificación por fe. La justificación por fe. Es importante que nosotros recordamos esto mientras que estudiamos esta carta, toda la carta. La justificación por fe. Y fe es creer. La otra cosa que Pablo hace en esta carta, que es importante, es que él está escribiendo a judíos y a griegos. Recuerdo los que habían venido a Jerusalén, mayormente eran judíos, que habían recibido al Señor Jesucristo, aceptado a Él, después de la predicación de Pedro y todo lo que sucedió en Jerusalén, volviendo a Roma, estableciendo la iglesia en Roma, y ahora habiendo ganado también griegos, romanos, y había ahí una iglesia que era una mezcla, y seguramente habían ellos teniendo sus sinagogas en Roma, y si estudiamos un poco la historia podemos ver que había unas cuantas sinagogas en Roma, y esas sinagogas, cuando ellos volvieron a las sinagogas hablando de lo que sucedió en el día de Pentecostés, hubo muchos que aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, Pablo quiere escribir en esta carta, y una de las cosas que él va a enfatizar mucho, y se recuerda la última mensaje que prediqué sobre Romanos 9, 10 y 11, hablaba del hecho
que él escribía justo a los judíos para decirles que ahora no hay diferencia entre judío y gentil. Ahora si va a ser salvo, va a ser lo mismo para los judíos, para los gentiles, los griegos, cualquier persona. Ahora cambiamos porque el mundo ya no está dividido en judíos y gentiles de punto de vista de los judíos. Ahora el mundo se divide en salvos y no salvos. Ahora son gente que son seguidores de Cristo, lo que hoy en día llamamos cristianos y no cristianos. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Ahora, Pablo enfatiza el Evangelio. En los versículos 8 a 17 comprende que él habla del poder del Evangelio. El poder del Evangelio es para cambiar al mundo. Y el poder del Evangelio cambió el mundo. Y hoy en día ha cambiado el mundo. El mundo está diferente hoy por el poder del Evangelio. Después, porque el Evangelio es el todo. Para nosotros la única forma de llegar a Dios, al cielo, con el Señor Jesucristo, es por el Evangelio. Versículo 1, apartado para el Evangelio. Versículo 9, sirve en el Evangelio. Versículo 15, dispuesto a anunciar el Evangelio. Versículo 16, el poder del Evangelio. Versículo 17, en el Evangelio se descubre la revelación de la justicia de Dios. ¿Y cómo podemos tener esta justicia o ser justos delante de Dios? Entonces, nosotros llegamos al versículo 18. Y ahora comienza la doctrina. Y lo que vemos aquí es la realidad pecaminosa de la humanidad. Y esta sección, esta parte, va a ir no solo comenzando aquí en el versículo 18, pero va hasta capítulo 3, versículo 20. Ahora Pablo va a presentar la triste realidad de cómo se encuentra el ser humano, en cómo es, en qué estado está. Ahora, es importante, la mayoría de la gente hoy en día, si salgamos a la calle el 18 de julio, comenzamos a preguntar a la gente. Y le hacemos la pregunta. ¿Pensás que Dios lo ve como una persona buena o mala? ¿Qué piensa que sería la respuesta de la mayoría de la gente? Soy una buena persona, me considero bueno. Yo creo que Dios me vería como una buena persona. Entonces la siguiente pregunta sería eso. ¿Piensa que es suficiente bueno que Dios le daría entrada al cielo? ¿Y qué piensa que sería la mayoría su respuesta a esa? La mayoría decía, espero que sí. No dirían, estoy seguro que sí soy tan bueno que Dios me va a permitir entrar. Pero dirían, espero que sí. Entonces están tirando la pelota a Dios. Que Dios me mira, sí, y me juzga si soy bueno o no soy bueno. Espero que sí. Pero ahora Pablo, en estos versículos, se va a presentar un cuadro del hombre no muy lindo. Realmente es horrible lo que él va a pintar y cómo va a pintar el hombre.
en estos versículos. Ahora, lo importante que entendemos aquí es esto. Para que una persona pueda ser salvo, tiene que entender de su imposible condición de ser pecador. Y cuando uso esa palabra imposible, quiero decir que no podemos estar en presencia de Dios siendo pecador. Y ahora Pablo va a pintar ese cuadro de cómo somos. O sea, tenemos que reconocer, para ser salvo, tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. Del triste estado en que estamos. Y de que en nosotros no hay nada bueno como para que podamos estar en presencia de Dios. Y de ahí comenzamos a entender cómo Dios ha provisto para nosotros la justificación, la posibilidad de ser justos en presencia de Dios. Es interesante y quiero hacer una declaración. Mire eso, había escuchado ese antes y lo busqué un poco. Y encontré esta declaración. Bueno, no, vamos a esperar. Vamos a leer versículos 18 a 20. Vamos a leer los versículos 18 a 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora vamos a examinar un poquito estos versículos que yo digo que es el rechazo de la revelación de Dios. El rechazo de la revelación de Dios. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Primeramente, Dios es verdad. Todo lo que Dios declara es verdad. Y nosotros vemos aquí lo que Dios se conoce, le es manifiesto, como dice el versículo 19. Ahora, yo buscaba una declaración que dice así: la religión, o sea, la definición dada a la religión, es la creencia en seres sobrenaturales, incluidos dioses y fantasmas, ángeles, demonios, almas y espíritus. La religión se encuentra a lo largo de la historia en todas las culturas. En cada cultura que se ha descubierto hay una historia de la creación. Tienen un ser supremo que le da la creación. Y entonces nosotros necesitamos ver cómo es eso. Dios se reveló a Adán. Hay mucho en Génesis que no tenemos expuesto para nosotros. Se recuerda que la Biblia nos habla en Génesis capítulo 2, los versículos 19 y 20, como Dios venía y conversaba con Adán en la tardecita del día.
Como Dios hizo traer todos los animales delante de Él para que Él los diera nombres a los animales. ¿Cree que ese fue una tarde sola? No, eso pasó tiempo, años tal vez. Dios explicando a Adán. Pero dice que no había un acompañante para Adán. Y después Dios hizo Eva. Y ahí fueron, y Él los mandó para que se multiplicara. ¿Y qué pasó? Que ellos desobedecieron a Dios. Y ahí nos metió, y digo nos, al mundo, a todos que venían tras Él, en ese mundo, en el pecado. Pero Dios otra vez se reveló a ellos. Porque en Génesis capítulo 3, 21, ¿se recuerda la historia ahí? Es que ahí es donde Dios dio cuenta de que ellos eran desnudos. Y ellos habían tratado de cubrir su desnudez. ¿Y qué es lo que hizo Dios para ellos? Hizo túnicas. Y para hacer eso, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que matar animales. Ahí fue la primera vez que fue derramado sangre. Y seguramente ahí está explicando Dios a Adán cómo ellos tenían, porque después más tarde vemos a Adán trayendo sacrificio delante de Dios, de animales muertos, sangre derramado. ¿Cómo sabía qué hacer? Porque Dios le explicó, Dios le mostró cómo y qué tenía que hacer y cómo tenía que volver a tener esa relación después de que ellos habían desobedecido. Ahí Dios se reveló a Adán y Eva. Ahí es donde ellos tenían que y explicó a los hijos, Adán y Eva, lo que tenían que hacer, que traer sus ofrendas, y nosotros sabemos lo que pasó. Y entonces la palabra de Dios, la revelación de Dios ha sido dada. Nosotros miramos y yo me asombro en los lugares preciosos, hermosos, maravillosos que hay en este mundo. Y cuando miro eso yo digo, es imposible que eso haya sido formado por chance. ¿Vio lo que él dice aquí en estos versículos? En versículo 20. Por el que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Poder y deidad. Poder. ¿Cuáles son los poderes de este mundo? Me vienen a mente tres cosas. Viento, agua y fuego. Y sabe una cosa, son tres cosas de las cuales nosotros nos necesitamos también, ¿no? Pero el viento puede destruir tanto, pero necesito el oxígeno que trae el aire y el viento. El agua necesitamos para vivir, pero ha visto los torrentes de aguas como arrastran todo cuando vienen estas inundaciones, el poder que hay en el agua, la fuerza del agua, que puede crear un cañón como el Gran Cañón allá, y un inmenso cañón que ve. Y solamente puede imaginarse lo que hubiera sido el mundo
del diluvio que vino para destruir el mundo. Y después el fuego, como el fuego arrastra con todo en su camino. Pero necesitamos el fuego para calentarnos, para vivir, para sostenernos. El poder de Dios, estas cosas que son del Creador, de Dios mismo, por su deidad, tiene que haber algo que creó eso. No puede ser de chance que surgió todo eso. Nosotros vemos ahora, siguiendo, mirando estos versículos que tenemos. Quiero leer versículo 21 y necesito apurarme para terminar ahora. Pero ahora Pablo va a comenzar con la inspiración de Dios a describir el hombre. Y versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En sus razonamientos, eso es lo que dice la persona, no soy tan malo, yo me considero una buena persona. Ese es su razonamiento, que está mal. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando vemos aquí la descripción de la humanidad, del ser humano, entonces nosotros vemos que no somos personas buenas. Entonces, nosotros vemos de que su corazón fue entenebrecido. Cuanto más el hombre cae y va profundizándose en el pecado, más duro queda su corazón, más alejado de Dios queda su corazón. Y nosotros vemos que Dios da parámetros y Dios da normas para nosotros, por lo cual debemos vivir. Las normas del ser humano son para satisfacer su propio deseo. Eso es lo que el mundo quiere decir, vivir por sí mismo, aparte de Dios, olvidándose de Dios. Quiero vivir mi vida a mi manera. Que nadie me diga nada de cómo debo actuar o vivir. Esa es la idea del hombre. Pero cuando somos llamados, dejamos a un lado nuestro orgullo y el propio deseo, y nosotros deseamos cumplir el deseo a quien nos creó, a quien nos salvó. No seguimos más la corriente del ser humano sin Dios. Ahora con Dios seguimos sus parámetros que se encuentran en esta Biblia. ¿Y sabe lo que se llama eso? Eso se llama nuestra visión mundial. Todos nosotros tenemos una cosmovisión, una visión del mundo. Mi visión de este mundo y cómo vivo en este mundo es basado en este libro. El mundo tiene otra visión, formado por programas televisivos que ven en la televisión, por sus propios razonamientos, por los profesores en la escuela y el liceo. Y nosotros vemos de que nosotros no seguimos más la corriente del ser humano sin Dios. El ser humano debe conocer el verdadero Jesús de esta Biblia. Oh, sí, conocen a Jesús. Jesús fue una buena persona. No, Jesús es Dios que vino y vivió una vida perfecta y murió por nosotros.
cuando el ser humano dicta leyes y normas de vida y acepta prácticas alejados de Dios y su diseño original, pero cada una de ellas tendrá una consecuencia y retribución, y eso es la muerte eterna. Versículo 27 dice: de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sus mismos la retribución debida a su extravío. Y ahí vemos hacia dónde va el mundo. Lejos de Dios. Tal vez ustedes han visto en estos días lo que pasó en Estados Unidos con la Suprema Corte derogando y devolviendo a los estados, cada estado, para decidir acerca del aborto, ¿no? Y yo vi un cartel en una de estas protestas en la noticiera, un cartel que me llamó la atención, muy interesante. Y el cartel decía: no creemos en el infierno, vayan ustedes al infierno. O sea, ellos, porque el mundo ve que la mayoría que están en contra del aborto son religiosos, que es verdad, no de todo, pero mayormente. Entonces, como ellos no aceptan la Biblia, son ajenos de Dios, y ellos tienen sus propios pensamientos y formas de vivir, su cosmovisión, que no está basado en la Biblia, sino en su propia concupiscencia. Entonces ellos dicen: no creemos eso. Y eso es lo que hace que el hombre se aleja de Dios, hasta que Dios los deja ir. Hay un punto de no regreso del ser humano. A veces una persona puede rechazar tanto a Dios que realmente se hace, y cuanto más lejos va, más difícil, hasta que cuando ellos escuchan un testimonio, cuando el Espíritu trata de hablarle a través de algo que se ve, un mensaje o algo como Dios trata de tocarles, cuanto más lejos van, más duro el corazón, más difícil que acepte ese mensaje. Y la Biblia dice aquí lo que hace con esta persona, diciendo, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, rechazaron a Dios, no creemos en el infierno, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se van. Ya es casi imposible. Yo he visto personas de rechazar al Señor, el mensaje del Evangelio, por 5, 10, 20, 25, 30 años y llegar a conocer a Cristo. Y después quiero terminar con leer estos versículos 29 a 32. Porque aquí Pablo va a dar un panorama de todo lo que involucra esa naturaleza pecaminosa del hombre. Y él dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Qué triste panorama del mundo. Y se ve que cada vez más vemos nuestro mundo en que estamos viviendo esta descripción, escrito tantos cientos años antes. Y vamos de mal en peor. Ahora lo vamos a seguir con los capítulos 2 y 3 y vamos a ver más de esta triste situación de que se encuentra el hombre. Pero el hecho es de que nosotros, lo bueno que hay en nosotros, fue enseñado, aprendido, porque dejado el hombre solo, esto es donde termina. Es la responsabilidad de nosotros, los padres, en crear nuestros hijos y enseñarles en la amonestación del Señor. De mostrarles y de guiarles a vivir con una visión del mundo según este libro, según lo que Dios nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo más importante. Entonces nosotros no queremos ser partícipes de estas cosas. Necesitamos identificarlos y necesitamos tratar de identificar lo malo que hay en nuestras vidas para volver a vivir una vida santo para el Señor. Cada vez más entregándonos al llamado de Dios para nuestras vidas, para vivir para Él. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Eso debe ser nuestro anhelo. Y no seamos engañados por estos razonamientos ajenos de Dios que da el mundo. Tenemos que examinar todo. Aunque parece bien, hay que examinarlo, comparándolo con lo que dice Dios. Porque esto es verdad. Este es el camino para la vida eterna. Y Pablo nos va a mostrar que tener la justicia necesaria para llegar al cielo será por la fe. Y esa fe en el Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a cerrar los ojos.